Ok, iniciemos con el primer problema, el cual ya es un ejercicio ya visto en clase, al menos para los del B. Sí, todos los resultados que voy a estar sacando es porque ya los tenemos hechos. Si hay una discrepancia, pues lo vemos, lo checamos. No lo he comprobado. Ahora bien, el ejercicio dice así: un transformador monofásico de 10 kVA con relación de transformación de 480 a 120 volts presenta los siguientes datos cuando se realizan las pruebas del transformador. Nos pide determinar el circuito del transformador, la relación de voltaje con un FP de 0.85 adelantado y eficiencia del transformador con las condiciones del inciso B, o sea, el 0.85 adelantado. ¿Qué podemos hacer ahorita? Primero que nada, vamos a dibujar el diagrama. ¿Cómo nos quedaría el diagrama? El diagrama nos quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos una resistencia, una bobina. De la bobina sale aquí un paralelo, igual una resistencia y una bobina de este lado. Ok, aquí tenemos esta parte. Aquí sigue. Y aquí ya tenemos las espiras del transformador. Ok, más o menos. Y aquí en el secundario tenemos las espiras. Tenemos el paralelo, que se supone que es el núcleo, como está en espejo. Aquí primero va la bobina. Y aquí después va la resistencia. Supongamos que es una resistencia bien hecha. Después aquí sigue la bobina, porque está en espejo. Esta está primero, para acá. Y después la resistencia. A priori, ahí tenemos el modelo, comillas, preliminar de nuestro transformador. Ok. El ingeniero lo que procede es llamarlas de la siguiente manera. Esta la conoce la parte resistiva RP, la parte inductiva XP. Y todo esto, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como, bueno, es la prueba de cortocircuito. Todo eso es la prueba de cortocircuito. Ahora bien, para esta parte, el ingeniero lo procede a llamar RC. RC está muy grande. El ingeniero lo procede a llamar RC. RC y esta es XM. Esta la procede a llamar XM. Aquí se me olvida la relación de transformaciones. 480 a 120, si no me equivoco. Sí, 120. 120. Así vamos bien. ¿Esta qué parte de la prueba es? Bueno, esta es la parte de la prueba de circuito abierto. O también, esta es la parte del núcleo. Y esta es la parte de las bobinas. ¿Sí? Ahora bien, lo que hace, ¿qué tenemos aquí entonces? Esta parte que sería y esta parte que sería. Bueno, esas partes serían sus respectivos espejos. Por ejemplo, aquí tenemos la bobina, el intento de bobina. Le vamos a poner XP' y RP'. RP'. Ahora bien, para el espejo del circuito abierto, que tenemos aquí XM', XM' o XM espejo y RC espejo. Bueno, hasta ahí ya tenemos el primer modelo del transformador. Ahora bien, necesitamos calcular los valores, pero ya tenemos una ayuda visual de cómo está el circuito. Lo que aquí hace el ingeniero es comenzar por la prueba de circuito abierto. ¿Por qué comienza por la prueba de circuito abierto? Porque es más fácil para él reducir esta parte y sacar el espejo hacia acá, como él nos lo había enseñado, con la relación, que no me equivoco, era
alfa al cuadrado RC para las pérdidas reales y alfa al cuadrado por XM para las pérdidas inductivas. Así, creo que así era la ecuación que nos dio. Pero para mí es más fácil sacar la prueba de cortocircuito. ¿Por qué? Porque para sacar la prueba de circuito abierto, lo que nosotros necesitamos es a todas estas partes, que es la impedancia, la resistencia y la inductancia, sacarle su inverso, que es la admitancia, conductancia y reluctancia o algo así, BM, SXM. Yo pienso que esta parte es la más tediosa a comparación del cortocircuito. Si comenzamos con cortocircuito, la forma de despejo va a cambiar un poco, pero ahorita les explico por qué. Lo primero que se tiene que hacer, ¿qué se tiene que hacer para comenzar? Vamos a comenzar con prueba de cortocircuito. Paso 1, nuestra fórmula. Esta fórmula sí es importante porque nos va a ayudar a los dos pasos, tanto para sacar el cortocircuito, para la fórmula para sacar el circuito abierto. FP nos dice que es coseno de teta, que es igual a, permítanme reviso mis apuntes. Ok, potencia, voltaje por corriente, o en el caso para cortocircuito es PCC sobre BCC por ICC. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Primero que nada, tenemos potencia, sí, tenemos BCC, tenemos ICC. Lo que no tenemos es teta, este ángulo. Vamos a despejarlo. Nos queda que teta es igual a coseno inverso de... Permítanme, no me gusta cómo va quedando. Ok. Obtenemos que teta, lo despejamos para acá, bueno, para que se entienda. De la ecuación anterior tenemos que coseno de teta es igual, como esta parte y esta parte son lo mismo, tenemos PCC sobre BCC por ICC. Ahora sí, si yo quiero teta, ¿qué necesito hacer? Despejar coseno, pasa como coseno inverso de PCC sobre BCC por ICC. Ahí está, más o menos. Uy. Ok. Tenemos esta parte, esta fórmula. ¿Quieren que escriba con otro color? Escribo con otro color. Tenemos esa fórmula. Ahora sustituimos los valores. ¿Cuáles son nuestros valores de PCC? Los valores de PCC son 38. No, 25. Son 25. Los valores de PCC son de 25. Teta es igual al coseno inverso de 25 ¿qué? 25 watts. Sobre BCC son 10 por 10.6. Ok. Sobre 10 volts por 10.6 amperios. Esto nos da como resultado 76.35. Si gustan pueden comprobarlo y ustedes hacer este mismo procedimiento con los resultados que ustedes les están dando. ¿Qué podemos hacer con esa parte? Ok, con esa parte ya podemos calcular la impedancia. ¿Cómo calculan la impedancia? La impedancia sabemos que es lo mismo que resistencia. Y resistencia, bueno, más o menos, resistencia es cuando se habla de corriente continua.
y esta es corriente alterna. Por ley de Ohm, sabemos que la resistencia aquí es igual voltaje sobre corriente, ¿no? Entonces, resistencia, que es lo mismo que impedancia, comillas, comillas, vamos a tener voltaje sobre corriente. Entonces sacamos la impedancia. Z es igual a 10 volts sobre 10.6 amperios. ¿Ángulo de qué? Bueno, ángulo del que acabamos de sacar aquí. 76.35. Ángulo 76.35. Ahora bien, ya tenemos esto. ¿Qué podemos formar con esto? Bueno, podemos formar nuestro triángulo de resistencias, de impedancia. No me acuerdo cómo se llama este triángulo. Pero el triángulo nos quedaría... no tengo. Bueno, más o menos. El triángulo nos quedaría algo así. Aquí. Aquí. Esta parte sería... Estamos hablando de cortocircuito, ¿no? Esta parte del cortocircuito sería XP y RP. Esta parte sería XP y esta parte sería RP y esta sería la parte de la impedancia, que resolviendo ese quebrado nos da de 0.943, 0.943 y el ángulo se respeta. Ángulo de 76.35. Ok, aquí ¿qué ángulo es? Es ese ángulo. Teniendo ese ángulo, Z tenemos que es igual a 0.943. El ángulo ya lo tenemos, θ aquí está. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos ocupar nuestras relaciones. Podemos ocupar, tenemos θ y tenemos hipotenusa, podemos ocupar seno y coseno para despejar cateto opuesto y cateto adyacente. Comencemos con seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Hipotenusa por seno del ángulo es igual a cateto opuesto, pero en este cateto opuesto, ¿qué es? Es XP. XP es igual a hipotenusa 0.943 por seno de 76.35. XP nos da igual a ¿qué? Nos da XP. XP nos da... Permíteme. 0.9163. 0.9163. ¿Qué nos da? Ohms J. Ahora bien, para cateto adyacente, ¿qué podemos ocupar? Pues podemos ocupar coseno del ángulo es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora bien, hipotenusa por coseno de θ es igual cateto adyacente, y yo sé que cateto adyacente es igual a mi RP. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. RP es igual a 0.943 por coseno de ¿qué? De 76.35 sobre, no, 76.35. Este es igual a ¿qué? A 0.2225 unidades ohms. Bueno, aquí ya tenemos nuestros primeros resultados para XP y para RP. Permítanme tantito. Ok, ¿en qué me quedé? En RP. Que ya tenemos estos valores. Con estos valores, ¿qué podemos calcular? Ok, vámonos a nuestro diagrama. Sacamos RP. Ahorita lo volvemos a dibujar y sacamos XP. Bueno, con estos ya podemos sacar el espejo con estos. Ahora bien, es lo que les decía.
¿Se acuerdan de la fórmula del espejo que nos enseñó el ingeniero? Que se saca el espejo, se reduce aquí y del espejo se saca para acá, así, y se ocupa una fórmula. Bueno, no creo que hayan entendido, pero mejor lo demuestro acá. Entonces, ¿qué sabemos? Que la fórmula de espejo aquí es igual. Bueno, nuestra fórmula de espejo es alfa al cuadrado por RC, o para calcular la parte inductiva, alfa, aquí me faltó alfa al cuadrado por XM. Supongamos que es esto. Bueno, yo quiero sacar XP', o sea, la parte inductiva del espejo, XP'. Pero, si se dan cuenta, mi espejo está como está esta flecha, hacia acá. O sea, estos valores se van a espejear hacia acá. Así que lo que le va a estar afectando es esta relación. Porque no es lo mismo. Porque por el número de... por la relación de bobinas, cuando pase lo que tenemos acá, va a ser afectado por esta relación. Viceversa, pero de manera contraria, va a ser afectado por estas bobinas. RC no se mueven y XM no se mueven porque son elementos estáticos, como por aquí decirse, no se ven afectados por la bobina, más sin embargo si se lo ven afectados solo por la relación del transformador, depende de cómo lo mires. Ahora bien, tenemos la fórmula de espejo, pero esa es la fórmula de espejo cuando va hacia acá. Ahorita vamos a sacar la fórmula de espejo cuando va hacia acá. Les dije que estos dos momentos, estos dos elementos son inmutables, pero lo que sí es mutable es este de aquí, el alfa. No es lo mismo, estamos como, ok, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo contrario de cómo debería ser. Por ende, vamos a sacar el inverso. Inverso de alfa, todo esto al cuadrado por RC, o inverso de alfa al cuadrado por XM. ¿Ok? Teniendo estas, fórmula, elimino estas. Bueno, de aquí quería saber que sacaran. Fórmula de espejo, pero cuando el espejo va hacia allá. Tenemos que 1 alfa al cuadrado por... vamos a ponerle R. Ya se entiende que es para la parte resistiva y la parte inductiva. Aquí sacamos nuestro XP para cortocircuito. Nuestro XP para cortocircuito, ¿cómo es? ¿Cómo se tiene que hacer? Bueno, seguimos la relación. Es igual 1, 480. Acuérdense que alfa es igual, el alfa normal es la parte del primario, 480 sobre la parte del secundario. 480 sobre 120, hacia donde va el espejo. 480 sobre 120. Pero esta es cuando el espejo va hacia acá. Cuando estamos reduciendo, y en la reducción lo vamos a espejar. Los elementos que tenemos aquí está el transformador, imagínense. Bueno, estos elementos lo vamos a espejear hacia acá. Nosotros queremos hacer lo contrario, ¿no? Les acabo de decir que queremos hacer lo contrario. Tenemos aquí el espejo, está el transformador. Perdón, aquí tenemos el elemento, está el transformador y lo vamos a espejear hacia acá. Bueno, entonces esta relación ya no nos sirve porque esta relación es para la primera que vimos. Por ende, si yo digo que es lo contrario, entonces va a ser 120, 480. U otra manera, otra manera de demostrarlo es con esta explicación que les di aquí. 1 sobre 480 sobre 120 al cuadrado por XP. ¿Cuánto vale XP? XP vale 0. Por 0.9163 ohms J. Bueno, aquí podemos aplicar la del sándwich, extremos por extremos y medios por medios, que este es igual a 120 sobre 480. Espero que sí se entienda, porque tenemos 1, 1,
480, 120, es aquí, y sale 120 extremos y medios, 480. De ahí sale esta relación. Por eso yo opino que como el cortocircuito es menos tedioso, nada más tienes que tomar en consideración eso, que es un pequeño cambio, un ligero cambio, pero muy intuitivo. Considero que es más fácil comenzar con cortocircuito, ya con circuito abierto sí es un pedo. Ahora bien, ok, borramos esto. Me estoy yendo un poquito de ladito. Tenemos 120 al cuadrado, claro está, al cuadrado, porque no hemos eliminado el cuadrado, por 0.9163 ohms J. XP nos da, ya elevando todo, nos debería de dar 0. El espejo nos da 0.05726 ohms J. Ok, eso nos da. Y para la parte resistiva, para R, ¿cómo lo llamamos nosotros? RP. Para la parte RP, lo mismo que tenemos aquí, pero ya sabemos que es 120 sobre 480 al cuadrado por R. Por R. Bueno, por la parte resistiva. Acuérdense, esto lo sacamos, es ohms J, es parte inductiva, y esto lo que vamos a sacar es ohms, parte resistiva. Nuestro RP nos salió de 0.2225. Ah, no, aquí es multiplicación. Por 0.2225 ohms. Anti-ohm, ohms. Entonces, RP, pero que este es espejo, este es espejo, este es espejo y este es espejo. Se me estaba pasando. Entonces, RP espejo nos da de 0.01390625 ohms. Mientras más decimales trabajemos, para mí mejor. Hay menos pérdidas. Entonces, ¿qué prosigue? Ya, de aquí entonces ya acabamos. Voy a hacer el circuito. Voy a hacer el circuito del transformador, pero en grande, acá al lado. Si es que cabe. Bueno, no, lo hago aquí. Entonces, lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer aquí. Aquí está. Aquí lo hago. Entonces nos queda que nuestro circuito ¿cómo comencé? ¿Con resistencia? Sí, resistencia e inductancia. Ok. Resistencia, inductancia, resistencia, inductancia, ok, vamos a escribir estos valores primero. Es de esta parte, XP igual 0.9163 ohms J y RP, sí, creo que sí. RP de cuánto es 0.2225, 0.22 igual 0.2225 que ohms. Entonces pasamos de este lado, tenemos lo siguiente. Tenemos aquí esta parte, el inductor,
Aparte, aquí está la parte del núcleo, representa la parte del núcleo, la resistencia, aquí cierra el circuito, y esta parte nos interesa, va primero el inductor y después la resistencia. Venga. Ahora, ¿cuánto nos salió en RP? Que es XP. ¿Cuánto nos salió en XP'? ¿Y cuánto nos salió en RP'? Nos salió de RP' igual 0.0139 ohms. Okay. Y aquí la parte inductiva nos salió de 0.05726. Ok, que ohms J. Esos son los espejos para los respectivos casos. Ahora vamos con la que siento que es más tediosa. Es la prueba circuito abierto. ¿Por qué opino que es más tediosa? Porque aquí pues ya no ocupamos las resistencias, la impedancia, la inductancia, sino que ocupamos sus inversos. Pero vamos por partes. Ok, ¿qué se tiene que hacer? Primero, como comenzamos en esta parte. ¿Se acuerdan cómo comenzamos en esta parte? Esta parte se comienza con sacando el factor de potencia y después el segundo paso es sacar el ángulo. Va, lo hacemos. Sabemos que FP es igual a coseno del ángulo que es igual, para este caso, PCA sobre BCA por ICA. Corriente de circuito abierto, voltaje de circuito abierto, potencia de circuito abierto. Vamos para ya no estar repitiendo las fórmulas. Ya saben cómo queda el despeje. Despeje es igual a coseno menos 1. Ya saben de dónde sale este despeje. Coseno menos 1 de qué? De PCA. ¿Cuál es el valor de PCA? 138. No, 38 watts. Es 38 watts. PCA es 38 watts. Coseno de 38 watts sobre BCA. Son 120 volts por 1.6 amperes. 1.6 amperios. Que teta nos da de 78.58. 78.58. Ok. Y hasta aquí tenemos ganado el cielo. No, y hasta aquí tenemos que sacar. ¿Qué tenemos que sacar? Tenemos que sacar la impedancia. Pero el problema de nuestra impedancia es que hay que sacar su inverso, o sea, la admitancia. Aquí decía cuando ocupamos los inversos. ¿Qué quedaría? Acuérdense que Y es admitancia, que es igual el inverso de la resistencia. G, conductancia, es igual al inverso de la resistencia. Y susceptancia, BM es igual susceptancia
Entonces, bueno, el inverso de xm. Hasta aquí bien. Que es el inverso de la reactancia. Reactancia, ajá, de la reactancia. El problema de esto es que al estar pues allá, en paralelo, no podemos sacar la impedancia total, ¿no? O sea, tenemos aquí, lo podemos ver como la parte imagina. Aquí, todo esto es una impedancia, pero la impedancia se lee por una parte real más una parte imaginaria. O sea, todo esto es un elemento. Aquí tendríamos dos elementos. Tendríamos un 0 de la parte real más la j de la parte imaginaria. Y aquí tenemos el real más 0. Tenemos esto. O sea, no tenemos como tal no tenemos como tal un número complejo formado. Aquí sí, porque aquí al estar en serie se crea este número complejo y ese no es problema. Ahí ya podemos sacar la impedancia directa. Pero resalta y resulta que aquí no. Aquí lo que tenemos que hacer primero es sumarlas. Y para sumarlas ya se convierte en un show. ¿Por qué? Porque es que esta parte es importante sacar esto. Y lo digo para qué. Para que recuerden que cuando hagan circuito abierto sepan en qué paso irse, no se confundan con circuito cerrado o cortocircuito. Si tú quieres sacar la resistencia equivalente, por así decirse, de estos dos, es el inverso de 1R1, esta parte, o sea, toda esta parte, más inverso R2, toda esta parte. Pero, oh sorpresa, estos son números complejos. Tú no puedes dividir en números complejos, tú los vas a tener que pasar a polar y los vas a dividir. Aquí vas a tener este en polar y vas a tener este polar. Oh sorpresa, no se pueden sumar, lo vas a tener que pasar a complejo. Y ya, estos dos se van a sumar. Pero oh sorpresa, ¿qué es esto? Tenemos otra división acá arriba. Entonces otra vez pasarlo a polar. Por eso me imagino que es importante sacarla en admitancia, en inversos, porque nos ahorra un montón ese espacio. Porque tú sacas el inversos, los puedes sumar, sacas tus inversos, los sumas y ya tienes un número complejo, pero por la parte inversa de los resultados, de la parte inversa de la resistencia y de la parte inversa de la reactancia. Ya con eso le vuelves a sacar el inverso a ese número que acabas de formar y ya te sale la impedancia. Espero que más o menos se haya entendido. Pero bueno, pasamos por la explicación. Bueno, al menos yo creo que así es, porque Efren pues no nos explicó esa parte bien. Solo nos dijo, háganlo así. ¿Qué sigue? Ah, sí. Ya tenemos FP. Tenemos... ¿Qué más tenemos? Tenemos esta parte. El ángulo. Síguelo. Yo sé. Ahora bien, para sacar admitancia. La admitancia, para ya de una vez sacarle en pasor. Si yo sé que la admitancia es el inverso de Z, como aquí lo estoy demostrando, entonces Z, que es voltaje sobre corriente, su inverso, ¿qué sería? Bueno, su inverso sería corriente sobre voltaje. De ahí sale la fórmula que nos dio, que la admitancia es igual, suprimir, esta fórmula que nos dio que la admitancia es igual a ICA sobre BCA ángulo de teta. Y ya tenemos esos valores. Claro que sí tenemos esos valores. Esos valores se componen por
ICA, ¿cuánto es de ICA? Por favor. ICA. Es de 1.6. 1.6 amperios sobre 120 volts, que es igual a 0.013 periódico. Ángulo de teta 78.58. ¿Qué valor? Siemens. Pero como a mí no me gusta ocupar eso, vamos a ponerle el antiohmio. Está ya más o menos más ilustrativo. Ok, entonces ya podemos calcular sacar nuestro triángulo de admitancias. ¿Dónde lo hacemos? Aquí abajito. Nuestro triángulo de admitancias, ¿cómo quedaría? Ok, nuestro triángulo de admitancias quedaría así. La admitancia es lo contrario de la... Aquí me equivoqué. Sí, es conductancia, es susceptancia. La admitancia es lo contrario de la impedancia, entonces va aquí. Y. Aquí tenemos Y, que es igual, ya lo sacamos, 0.013 periódico. 0.013 periódico. Y en esta parte va la susceptancia, que es lo contrario de la reactancia. Se van los nombres. Esta parte no la tenemos, pero sí tenemos teta. Aquí va teta y aquí va G. Lo mismo que el caso anterior, con seno y coseno podemos sacar estos dos valores. Porque tenemos teta, sí, tenemos teta, y tenemos hipotenusa, sí, tenemos hipotenusa. Entonces, ¿qué quieren sacar primero? Vamos con seno para sacar BM. Seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Por ende, es igual a BM sobre Y. BM sobre Y. Por tanto, BM sería seno de teta por Y, que es igual a ¿cuánto? Seno de 53 punto algo, ¿no? 50, no lo veo. 78.58. Aquí está. 78.58. Seno de 78.58 por la admitancia, que en este caso es 0.013, si no me equivoco. 0.013 periódico. Entonces, BM, ¿qué nos queda? BM nos queda igual a un número muy pequeño, 0.02639, que son Siemens J o antiohmio J. Y para la parte de acá abajo, para la parte real, nos queda G es igual a, ya de plano, admitancia por coseno de teta, que es igual a admitancia 0.013 periódico por cos de 78.58. Aquí lo tenemos. Y G nos queda que es igual a ¿qué? G nos queda que es igual a 0. Este valor está mal. Este valor está mal. O sea, está bien el procedimiento, pero está muy mal el valor. Esta es la parte imaginaria, ¿verdad? BM. Nos queda de 0.01306 ohms J. Ohms J, ajá. En cambio, G
coseno nos queda de 0.002639 antiohms. Ya, sería todo. Hasta aquí. Posterior a ello, ¿qué ya podemos sacar? Bueno, nos ahorramos todo el paso que expliqué por acá hace ratos. ¿Qué podemos sacar? Podemos sacar otra vez el inverso para tener ya la resistencia y la reactancia, que es XM, ¿no? Ok, entonces sabemos que G es igual el inverso de R, por lo tanto R es igual el inverso de G, y en cambio BM es igual al inverso de XM, por lo tanto XM es igual al inverso de BM. Bueno, teniendo esto claro, obtendríamos que para la parte real, primero vamos a separar la parte real. ¿Cómo lo llamamos para la parte real? Lo llamamos XM. No, RC. Para la parte real, RC. R sub índice C. Tenemos que 1 sobre ¿cuánto nos dio G? 0.002639 antiohmios. Que esto es igual. Este es G a la menos 1. Este es igual a BM a la menos 1. Esto ya lo pueden ocupar si quieren sacar el valor directo con la calculadora, nada más. Le ponen G exponente, el valor de G exponente a la menos 1, y ya les da el valor sin necesidad de hacer el quebrado. Creo que pues un poco más de tiempo se ahorran. RC nos dio de 378.883. Y para la parte imaginaria o para la parte reactiva tenemos que XM, porque así lo llamamos, el inverso de BM. ¿Cuánto nos dio BM? Aquí está, 0.013, ¿no? 0.01306 ohmios J. Aquí ya tenemos ohms. Y aquí tenemos XM. ¿Cuánto tenemos? 76.53 ohms J. Ahora bien, ya tenemos esta parte. Vamos a borrarle. Ya tenemos esta parte. Y esta parte también. Entonces, habíamos dicho que era RC, ¿no? RC igual a 378.883 ohms. Y XM es igual a 76.53 ohms J. Ahí tenemos esos valores. ¿Qué valores nos faltan? Bueno, el valor de su espejo, que está aquí. Ahora bien, sí, aquí se puede sacar el espejo con la fórmula que nos enseñó el ingeniero Efraín, porque el espejo va de derecha a izquierda, ¿sí? Bueno, va hacia esa dirección. Ok, entonces aquí podemos sacar. Yo puedo borrar esto, ¿no? Esto nada más era demostrativo. Aquí ya podemos sacar RC. ¿Pero qué RC? RC espejo, RC prima, que es igual todo espejo, acuérdense que la fórmula de espejo es alfa al cuadrado por R o alfa al cuadrado por XM, por la parte reactiva y la parte real. Sí. RC, tenemos que la relación, ¿cuál es la relación? 480 sobre 120. 480 sobre 120. Bobina del primario sobre bobina del secundario. Algo así nos había explicado que era esto. NP
sobre ns. ¿Sí? Bueno, nada más para que quede claro. Por R. ¿Cuánto es R? Es de 378.883 ohms, que es igual a 6062. 6062. Este es un 0. 6062.136 ohms. Y para la parte de la reactancia, XM' es igual a... perdón, eso es al cuadrado. O sea, ya el valor está bien porque ya está al cuadrado. 480, 120 al cuadrado por 76.53. 76.53 ohms J, que es igual a 1224.543 que ohms J. Ya tenemos hasta aquí esa parte, ya avanzamos, ya tenemos con esto, ya tenemos el inciso A resuelto, nada más, pero ahorita estoy yéndome despacio para que se entienda, ¿no? O sea que tenemos lo que nos pidió el primer inciso, crear el circuito, ¿no? Entonces, circuito del transformador ya lo tenemos. Tenemos esa parte, creo que hasta aquí vamos bien. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Y vamos a borrar esto, porque no está raro. Entonces tenemos XM'. XM' es igual, aquí es igual. 1224.543 ohms J, más o menos. Y RC'. RC' es igual a... aquí es igual. 6062, 6000... ay, qué feo. RC' es igual 6062.136 ohms. ¿Esa? Ya tenemos el primer inciso. ¿Qué sigue? Ay, ¿qué sigue? El inciso B. Okay. Podemos comenzarlo abajo o podemos seguir acá. Inciso B. Inciso B. ¿Va? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. ¿Estoy grabando? Sí, está grabando. 48 minutos, válgame. O sea que en 2 horas sí queda el ejercicio. Inciso B nos pide relación de voltaje con un factor de potencia de 8.5. Bueno, el 85%, 0.85. Con FP del 85%, 0.85 en adelanto. Va. Ahora, copien las fórmulas, porque eso sí les va, las que les estoy diciendo. Ahorita, es más, vamos a subrayar de una vez las fórmulas importantes, ¿no? Aquí. Una fórmula importante, aquí comenzamos. Es esta, la de FP. Esta es una fórmula importante. Esta es lo que le sigue, la fórmula importante. Después, los lados pues se saca con leyes, identidades trigonométricas. Así que pues no son tan importantes. Lo que sí es importante, fórmula espejo, pero para el caso de que vaya hacia allá, que el espejo se vaya reflejado. Esta fórmula, bueno, la encierro. Aquí. Esta sí es importante.
De ahí en fuera, pues aquí está el procedimiento. Otra fórmula importante sería... Otra fórmula importante sería la misma. O sea, esta es la misma de la que ya subrayé. Esta es para tener teta. No pinta. No. ¿Qué pasó? Ahí está. Se está trabando. No. Ahí está. Esta sería... Esa sería una fórmula importante. Esa es la explicación demostrativa. Si se quieren aprender también qué es la admitancia, la conductancia y la susceptancia, eso, si se lo quieren aprender, adelante. Esto también es importante, esa sí es importante. Voy a parar tantito la grabación porque se está trabando esto. Ok, aquí me quedé, que esta era una fórmula importante. De ahí en fuera... la relación de espejo, claro que sí es importante. Esta es la relación espejo normal. Y de este lado está la relación espejo pero modificada a como nosotros la queremos, ¿sí? Acuérdense, esta relación es cuando se va a reflejar para acá. Y la relación espejo que vimos acá en circuito abierto es la que nos enseñó el IGFRIEND de toda la vida, que va hacia acá, que el espejo va hacia acá. Lo quiero reducir hacia allá. Por eso en esa no hay modificación. Ahora bien, ya creo que serían hasta ahorita las fórmulas importantes. Ahora voy a intentar si RB claro que es importante para que vayan haciendo el formulario. RB es importante, sí es importante. Claro que sí. Ahí está. Con un factor de potencia de 0.55 en adelanto de la fórmula que podemos sacar. Ok, otra vez de la fórmula. ¿Cuál fórmula? Factor de potencia es igual a coseno de teta. Sacamos que teta es igual a coseno menos 1 de fp. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque aquí ya nos está diciendo que el factor de potencia, y sabemos que el factor de potencia es el fasor entre el voltaje y la corriente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, al revés. Acá arriba es el fasor de la corriente y acá abajo del voltaje. Sí, porque generalmente la corriente es la que desfasa el voltaje. Sí, porque el voltaje pues, inicia en cero, ¿no? Inicia en cero y ya después se va desfasando la corriente conforme el voltaje avanza. Bueno, aquí esta parte es teta de nuestro fasor. Y si yo sé que fp es coseno de teta, entonces para encontrar teta, despejo fp. Despejo coseno, lo paso como coseno inverso. Coseno inverso a menos 1. ¿Qué obtenemos? Que coseno, que teta, es igual coseno a la menos 1 de nuestro factor de... ok. Cabe aclarar que en este caso, el triángulo, imaginemos que aquí tenemos los ejes. Aquí tenemos este. Y en este caso el triángulo se dibuja hacia arriba porque el factor de potencia está en adelanto. En cambio, si estuviera en atraso, bueno, ese triángulo se dibujaría hacia acá. Y esta sería nuestra corriente. En dado caso de que llegue a ser así, ¿no? En este caso, porque nos está pidiendo
Permítanme. En adelanto, pues se hace el fasor de la corriente y voltaje, se hace hacia arriba. Entonces, coseno de FP, ¿cuánto es FP? 0.85. Entonces, teta es igual a ¿cuánto es igual? A 31.78. Ok, para el inciso B, nuestra relación de voltaje, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita la fórmula de factor de potencia. Esta es la fórmula de factor de potencia, solo la primera parte. Acuérdense que ocupamos esta fórmula también, pero con su otra equivalente, que es potencia, voltaje, corriente, pero esa nada más nos sirve para la primera parte, para el inciso A. Esta ya nos sirve para la segunda parte. Ya no es necesario esta, espero que más o menos se entienda. Ok. ¿Qué tenemos? Ya tenemos el ángulo. Tenemos el ángulo RB. Para calcular RB, ¿qué necesitamos? Ojo con la fórmula. También esta, si pueden, apúntenla. RB nos dice que es igual a ¿qué? A voltaje P, BP, VP sobre alfa menos voltaje salida full carga, full load sobre voltaje salida plena carga. Va, jalo. Entonces, esta parte nos dice esta parte, acuérdense que esta parte, todo esto se puede sacar de la siguiente manera, que BP sobre alfa, todo, no una división, no, es igual a que es igual a VS, voltaje salida, más resistencia equivalente de la salida por la corriente de salida, más es resistencia equivalente, no es resistencia, es J, porque es la parte inductiva de la reactancia. ¿Me explico? Resistencia equivalente, R equivalente, vamos a ponerle J equivalente, equivalente de salida, ¿por qué? Por IS. Así es. Ahora bien, tenemos esto es, aquí ya sí empieza lo complejo, porque te comienzan a botar un chingo de fórmulas. Tienes esta. Con esta fórmula nos aguantamos y vamos con la de potencia aparente. La fórmula de potencia aparente, ¿qué nos dice? La potencia aparente, ¿en qué se mide? En kilovolt ampere o en vatios. Eso quiere decir que yo puedo, la potencia aparente es la potencia del voltaje por la corriente. No confundir por la potencia real. Potencia real es esta y se mide en watts. La potencia reactiva, que es Q, se mide en bar, volt-ampere reactivos. La aparente se mide en vatios. Ahí está. Ok, de la fórmula de potencia aparente, ¿qué podemos hacer? Sabemos que aquí en nuestros datos nos está dando que la potencia aparente. ¿Por qué? Porque está en vatios, bueno, kilovatios. Esta es la potencia aparente. Con esa potencia aparente ya podemos seguir con esa potencia aparente podemos seguir nuestro ejercicio. Potencia aparente 10 vatios. Bueno, sigamos.
Potencia aparente son... Eran kilovatios, ¿no? Son 10.000 vatios. Son 10.000 vatios. Entonces, ¿qué podemos despejar? Podemos despejar... Okay. Tenemos que despejar la corriente. ¿Por qué? Porque el voltaje al reducirse se conserva. De hecho, nos están dando el voltaje en el secundario. Tanto el voltaje, la potencia aparente, esta, se va a conservar en tus espiras del primario. Aquí vas a tener S. Y se va a conservar en la espira del secundario. Esta también vas a tener S, ¿sí? Esas son las bobinas primarias y bobinas secundarias. Nada más es un ejemplo. ¿Por qué? Ahora bien, te está dando una relación de transformador. Tú en esta parte vas a tener 480 y en esta parte vas a tener 120, si no estoy equivocado. Entonces, te está dando a potencia aparente, que tú sabes que aquí y aquí tienes lo mismo, no se modifica, es inmutable. En cambio, el voltaje también te lo está dando. Entonces, ¿qué te falta? Corriente. ¿Para qué te falta la corriente? Corriente de salida. Ojo, esta también se lo podemos describir como esta fórmula, toda esta formulita la podemos describir como S, potencia aparente, es igual a voltaje en la salida o voltaje secundario por corriente en la salida. ¿Tú qué tienes? Bueno, vuelvo a repetir, tienes potencia aparente, tienes voltaje de salida y no tienes esto. Entonces, yo quiero corriente. ¿Qué puedo hacer si quiero corriente? Bueno, sigo con esta fórmula. Esta fórmula también es importante. Esta fórmula es importante. Nos queda que IS, ¿a qué es igual? A potencia aparente sobre voltaje de salida, que es igual a 10.000 vatios sobre 120 volts. Adiós volts. Y me queda de 83.3. 83.3 al infinito. Ahora bien, esta corriente está desfasada del voltaje. ¿Por qué? Por el factor. Cuando tienes un factor de potencia menos de 1, te indica que está desfasado. La corriente y el voltaje está desfasado. Ok. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que como está desfasado, aquí la corriente tendrá un ángulo. ¿Qué ángulo es? Bueno, es este ángulo. Por eso es importante sacar el factor de potencia. Tú consideras que cuando el factor de potencia, FP, es 1, tu voltaje y tu corriente quedarán así. Que es lo ideal, ¿no? Que es lo ideal que las dos se queden así. Pero no, cuando ya comienza a tener un 0.85 indica que hay un ángulo de apertura. Hay un ángulo. Eso indica tu 0.85. Ahora bien, en cambio, si el FP sería de 1, como no hay desfase entre la corriente y el voltaje, entonces aquí quedaría el ángulo de 0. Pero oh sorpresa, el FP no es 1, es 0.85. Entonces, cuando despejamos todo eso, ¿qué nos dio? 31.78. El voltaje y la corriente están desfasados por 31.78 grados. 31 puntos, ángulo de 31.78 grados. Ok, ya tenemos IS, corriente de salida. Vamos a hacer, ya tenemos IS. ¿Se recuerdan para qué era importante IS? Bueno, les recuerdo. IS es importante porque la necesitamos aquí y aquí. Para eso es importante. Ahora, ¿qué vamos a calcular? Bueno, vamos a calcular BP sobre alfa. Que todo eso es lo siguiente. Voltaje de salida. ¿Cuál es el voltaje de salida? Bueno, el voltaje de salida es el que tienes en el secundario. Voltaje de salida.
BP sobre alfa, aquí es igual. BP sobre alfa es igual al voltaje de la salida, 230, ángulo de 0 grados. Tu voltaje siempre lo vas a tener un ángulo de 0 grados. El voltaje, la que se desfasa generalmente es la corriente. Aún así que sea un desfase negativo, con un factor de potencia negativo. Atrasado, mejor dicho. Tu voltaje generalmente siempre es el que va a estar a 0 grados con respecto a la corriente. Porque con respecto a uno se tiene que medir ese desfase de la corriente. En este caso, con respecto al voltaje, se mide el desfase de la corriente. Por eso se agarra de 0 grados, ¿no? Bueno, ya quedó esto claro. Varias explicaciones innecesarias. Seguimos. ¿Qué nos falta? Resistencia equivalente de salida. Pero la resistencia equivalente de salida, ¿cuál vamos a agarrar? Vamos a agarrar la de 0.013. Ok. Nuestras resistencias equivalentes de salida. ¿Cuál es el problema aquí de esa resistencia equivalente? Bueno, que a priori lo habitual, lo físico, nada más tenemos estas, ¿no? Que son las pérdidas en el núcleo, que es el núcleo, perdón. Bueno, pero también vas a ocupar una resistencia. ¿Por qué? Aquí, en el cobre, porque es el espejo de esta. Así que también vamos a considerar estas porque están en las salidas. La resistencia equivalente en las salidas y la reactancia equivalente en las salidas, pero del espejo y del núcleo. Válgame. Ok, sí. Ay, la grabación. No, todo bien. Ahí está. Ok. Sigamos entonces. Miento. Permítame. Consulta. Ok. Miren, para esta relación de voltaje, estoy checando en la teoría, no dice por qué. Y se me pasó a preguntar al profe por qué esta parte, nada más. Se va a tomar en consideración los espejos de las pérdidas en el cobre. O los de cortocircuito. Los espejos de cortocircuito nada más se toman en cuenta estas. Si ustedes posteriormente le quieren preguntar al profe por qué, adelante. Al ingeniero Efren. Porque no, esta vez sí no tengo un porqué para darles. Ahora bien, continuamos. Con lo anterior, ya sabemos que nada más vamos a ocupar esas pérdidas. Entonces tenemos 120 ángulo de 230 que nos pide R equivalente por IS, ¿no? Nuestra R equivalente, si se acuerdan, nada más poniendo atención a las pérdidas del cobre o de cortocircuito, la parte real, tenemos que la resistencia equivalente o RP es de 0.013906. 0.013906. ¿Qué es? Es 0.06 ángulo de inglés. Ángulo de 0 grados y por 83.3 31.788 es grados más 0.5 más 0.05726 ángulo de 90 grados
ángulo 90 grados por tu IS 83.3, ángulo de 31.78 grados, si no me equivoco. 78.8. No podemos eliminar este. Suprimir. Ahí está. De aquí va este grados. 63.3 grados. Ahora bien, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? Ahora bien, tienes que considerar que para tu parte real siempre en todos los casos vas a tener un ángulo de 0 grados, mientras que en tu parte reactiva o imaginaria vas a tener un desfase de 90 grados. Igual no le explica la teoría y pues no nos lo explicó el ingeniero Efren. Ahí sí como que más o menos es lo tedioso porque no sé saber el porqué y de dónde salen, ¿no? Ahora bien, podemos seguir. BP, ángulo de alfa, es igual. ¿A qué es igual? Ajá. 230, ángulo de 0 grados, más esto. Aquí tenemos una multiplicación fasorial. ¿Se puede hacer una multiplicación fasorial con números polares? Claro que sí. Se multiplica este y se suman los ángulos, que nos da el resultado de 0.044, no, más 2.86, ángulo de menos 36.86 grados, 86 grados, más es este por este y se suman los ángulos este y se suman los ángulos este, que nos da 4.17, ángulo de 53.14 grados. Otra vez no. Yo creo una razón por la que estos ángulos son 0 y 0. Y 90 y 90 grados en el otro. Puede ser alfasor, ¿cómo se llama? Alfasor voltaje. Mira este. Se trabó. No, otra vez. Puede deberse al alfasor voltaje, que acuérdense que les dije que es así, ¿no? La corriente, voltaje de salida y S, ¿sí? En cambio, la resistencia que tiene es la resistencia. La resistencia obviamente se ven afectadas por esa relación de voltaje, ¿no? Aquí tú qué tienes, tú tienes tu impedancia, ¿no? Aquí tienes tu... Ups. Aquí tienes tu parte real y aquí tienes tu parte imaginaria o XM o XM. Yo me imagino que el R se debe porque debe estar siempre en fase con el voltaje, o sea que la separación de ambos debe ser de 0 grados. En cambio, XM tiene una separación de 90 grados a comparación del voltaje. 90 grados a comparación del voltaje. Puede ser por eso, más no estoy seguro. No, se cerró. Ay, se cerró. Ahí está ya. Se había cerrado. Sí, les comentaba. Yo me imagino que puede ser por eso.
Más no estoy seguro, también hay que preguntárselo al jefe. ¿Qué podemos seguir? ¿Qué podemos seguir haciendo? Ah, ok. Ahora sí, queremos sumar todos estos números polares, pero ¿cuál es la sorpresa? Que entre números polares no se puede sumar. Bueno, en calculadora sí, pero no tenemos calculadora y el Inge quiere que lo haga así. ¿Qué tenemos? Este se puede convertir a número polar. Bueno, sí se puede convertir a número polar. Porque cuando siempre tienes un ángulo de 0 grados, ¿tú qué se llama? Cuando siempre tienes un ángulo de 0 grados en la parte imaginaria, que donde va XJ, ya ves que tienes R más XJ, bueno, esta es de 0. Esta siempre es de 0. Por eso puedes sumar las partes reales. De hecho, el fasor del voltaje es solo un número real. Por eso lo puedes escribir de la siguiente manera. 230 más. Ah, no, 120. ¿Qué güey? Sí, porque es voltaje de salida. ¿De dónde saqué el 230? ¿Quién sabe? Es 120. 120, aquí 120, ángulo de 0 grados. Y aquí sería 120. Más 0, que no tiene parte imaginaria. Más, ¿qué tienes aquí? Ok, aquí tienes tú... así. Tienes un triángulo algo así. Más bonito, ¿verdad? Pero imaginemos, supongamos. Tú tienes un triángulo, esta parte, tú tienes un triángulo así. Aquí son los 36.86 grados. ¿Sí? Acuérdenme. 31.78. ¿De dónde saqué ese 36? Ay, Dios. Aquí está mal. Acuérdense. 0 más 31.78 es 31.78. Entonces este fasor también está mal. Suprimimos. Y el siguiente fasor. Quiero poner un ejemplo cuando el fasor es negativo. Pero no se puede. Este ya lo tenemos bien. Y este es 78. 31.78 más 90. Son 121. Así es. Ups. Son 121. Suprimir. Ángulo de 100. Ángulo de. Déjame escribir. 121.78 grados. Ahora sí, ya. Lo tenemos más o menos bien. Más. Ahora sí podemos hacer el fasor. Con el triángulo, el ángulo es positivo, ¿no? Y este ángulo también es positivo. Desgraciadamente. Aquí tenemos 2.86. No. Z. Ahí está. Oh. Tenemos 31.78. 31.78. A veces se me va la onda. Y de esta parte tenemos 2.86. Así es, de esta parte tenemos 2.86. Ahora bien, 2.86. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la parte XM y la parte RM, ¿no? XM y RM. Y R nada más. R. Más tu otro fasor. Aquí. Ángulo que 121.78. Que el ángulo quedaría como por acá, ¿no? Pero para análisis está bien así.
Ahí está, 121.78. 121.78 que tienes, también tienes tu hipotenusa, que la impedancia es 4.17. Y tienes... ya sería todo, ¿no? 4.17. Entonces, igual, en este también necesitas... igual necesitas R. Y necesitas XM. Aquí. ¿Cómo los voy a sacar? Bueno, igual identidades trigonométricas. Vamos a sacar XM. XM a que es igual a... es cateto opuesto seno, entonces. Seno de 31.78 por 2.86. XM es igual a... 0.858 ohms J, me parece que es. Y ahora, para R es cateto adyacente, así que vamos con la forma de coseno. Coseno de 31.78 por 2.86. ¿Y es 2.86? ¡Uy, Dios! No es 2.86. Es que me estaba guiando en otro que no era. Chihuahua. Es 1.16. Aquí es 1.16. Y en este es 4.77. No, menos. En esto más o menos. Vamos a ordenar aquí. Sí, si tú haces esto por esto, esto por esto, a lo mejor preguntaban de dónde se estaba saliendo esos resultados. Este es 1.16. 1.16. Suprimir. Este es 1.1633. 1.1633. 1.1633. Y este es más 4.77. 4.77. 166. 166. Ahí está. Ya. Ahora bien, seno de 31.78, el ángulo sí está bien y el ángulo también está bien. Te debe dar 0.858, ajá, te da bien. Y acá abajo R te tiene que dar 1.3855, pero qué ohms. Y ahora vamos con esta parte. 286, vamos a borrar el 286 que está aquí, porque eso no es. Vamos a borrar el 286 que no es. Y vamos a poner 1.16, 1.1633. Y aquí es igual 1.1633. Lo mismo para este. Aquí primero si queremos calcular XM, entonces tenemos que 4.77. 4.77166. XM es igual a seno del ángulo 121.78 por 4.7716. XM, bueno, XM es igual a cuánto, a 4.056, 4.056 ohms J, y ahora bien, ahora bien, no. Aquí me quedé. XM
es igual a 4.056 ohms J. Aquí lo multiplico otra vez, ¿no? Aquí lo multiplico por 4.7716 y me sale. Ahora para mi R, no se trabes. Para mi R voy a necesitar el coseno del ángulo, que es 121.78, ángulo de, no, hipotenusa de 4.7716. R me va a dar un valor negativo porque por lo mismo que le dije que esta cosa está acá, me imagino que el ángulo lo está reflejando así. Y aquí el 121. De esta parte ya es la R negativa. ¿Sí me explico? Cuando el 121, bueno, pasa. Pasa. No, este no es 121 grados. Está pasando los 90 grados aquí. Ay. Aquí tenemos los 90 grados. Aquí tenemos los 90 grados, pasa los 90, 121 y aquí ya hace el triángulo. Es por eso que nuestra XM da positivo y nuestra R da negativo. Bueno, se supone que debe dar negativo. Si tú lo haces, te debe dar menos. ¿Esto es ohms J? No. Menos 2.513. 2.500 menos nos debe dar menos 2.513 ohms. Y ya, con esta parte ya podemos sumar. O sea, todo show para esto, sí. Para sumar el 120, no tenemos parte imaginaria, más estas partes. Ok, tenemos BP alfa es igual 120 más 0 más 0.858 ohms J más 1.3855 ohms más más 4.056 ohms J más menos 2.513 ohms. Se supone que al tú hacer esta relación BP, relación de voltaje, te debe dar 118.8725 ohms. 128.25 ohms. Sí, más o menos. Por aquí le estás agregando los 120 y le estás quitando 2. Uh-huh. 118.8725, un valor similar, más 4.19. Sí, porque nos dio uno de 0 y algo. Sí, exactamente. 4.9, 4.91. Ay, ¿qué pasó? No quiero esto. Quiero esto. Ahí está. Sigue grabando. Sí. Ok.
¿cuánto les dije? 4.9114. No, 91.4 ohms J. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, aquí nada más sumamos la parte real con la parte real y la parte imaginaria. Yo les acabo de decir que siempre el voltaje, al tener ángulo de cero, va a solo tener la parte real y no la parte imaginaria. Adiós, parte imaginaria. Entonces nos quedamos con ¿qué? Con la parte real. El voltaje es parte real, sí. Claro que sí, el voltaje es parte real. Nos quedamos la parte real de la resistencia 1 y la parte real de la resistencia 2. Comillas, resistencia 2, ¿no? Que es esta, la que nos salió negativa, y después sumamos todas las partes imaginarias. Sumamos este imaginario con este imaginario. Y ahora tenemos que hacer algo bonito, que es teorema de Pitágoras. BP alfa es igual a raíz cuadrada 118.8725 725 8. Ah, no, sí, 8725, ¿no? Ajá. 8725 ohms al cuadrado más 4.914 ohms J al cuadrado, que es igual a... ángulo. ¿Qué ángulo es? Bueno, siempre la parte imaginaria va a ser el cateto opuesto. Acuérdense de este triángulo, que aquí tienes R y aquí tienes XM. XM. Bueno, tu parte imaginaria siempre va a ser el cateto opuesto y tu parte real siempre va a ser el cateto adyacente. Con eso podemos ocupar tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es igual a XM sobre XM sobre R. Así de fácil. Si queremos ángulo, si queremos el ángulo de esto, ángulo es igual a tangente menos 1 de XM sobre R. XM sobre R. Ahora sí, ya me dejé escribir. XM sobre... Por ende, con esta relación, ¿qué ángulo vamos a tener? Ángulo de tangente menos 1 de 4.914 ohms J, se le quieren poner, sobre 118.8725 ohms. Así de sencillo es. 725 ohms. Todo eso es. Bueno, de esto sale de aquí. Ya puedo borrar esto, ¿no? Ok. BPM. Aquí. Es igual a 118.973. 118.973. Ángulo de 2.367 grados. Tenemos esta parte. Y esta parte solo para calcular la RB. Ay, ya se borra esta cosa. Esta. Control C. Fíjense que necesitamos esto. Control V. Ahí está. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos XP. Acuérdense, acabamos de hacer este. A ver, ahí RB, la relación de voltaje, ¿no? Es esta fórmula que necesito. Control C. Oh, ya creo que por... Esa no. Bueno, ya acabamos de calcular ese. La relación de voltaje es donde nos pide esto. Esto, se me permite escribir esta cosa.
Ok. Todo esto es lo que acabamos de calcular, que es esto. Ahora sí ya podemos aplicar formulazo y añadir. Relación de voltaje. Entonces, RB, ¿a qué nos queda? RB, y a partir de aquí ya son simples formulazos. RB nos queda 118.973. Ya no es necesario poner el ángulo. No es necesario poner el ángulo. Voltaje de salida a plena carga es 120. Estamos en el voltaje de salida, acuérdense que es 120. 120 sobre 120. Relación de... Ahora, todo esto aquí se multiplica por 100 si lo quieres en porcentaje. Por 100. Si lo quieres en porcentaje. Que sí te lo van a estar pidiendo en porcentaje. Por 100 es igual a... No, creo que la fórmula... No es que tengan porcentaje. A ver, corroborar. Sí, ese por 100 es para sacar el valor en porcentaje. En este caso no tendría que ser, pero nos sale un valor negativo. Por ahí deben dar un valor del 2, del 3%, inclusive más, pero no que sea negativo. En este caso da un valor igual de menos 0.855 menos 0.855%. 8.55%. Ahí está. Y ya tenemos esta parte de relación de voltaje. Ahora lo que sigue ya es más complejo, es más fácil. Ya son puros formulazos. N transformador. Ay, qué feo, ¿no? Eso, no. Ok. Vamos a expandir un poco esto. Ya lo que sigue es sacar... ya. Esto, relación de voltaje, es el inciso B. Ya lo hicimos. Ok. Aquí más arriba. Aquí. Ya hicimos relación de voltaje al 0.85 y eficiencia del transformador con las condiciones del inciso B. O sea que con un FP de 0.85. Vamos a esto. Ok. Por aquí está uno. Ok. Seguimos. Eficiencia del transformador con un factor de potencia de 0.85. Eficiencia por FP 0.85 en adelanto a que es igual. Fórmulas. Más fórmulas. Esto ya es puro formulazo. Fórmulas. Fórmulas. Para el apartado de fórmulas tenemos la potencia de salida, P-sal, que es igual voltaje salida, y S por coseno del ángulo, que si no recordamos es FP, ¿no? No. Coseno del ángulo, pero ¿de qué ángulo? De nuestro ángulo de salida, que nos dio de 31, ¿dónde sacamos el ángulo? Ajá, este ángulo, con la relación de voltaje con S. Sí.
coseno del ángulo 0. Sí, es el factor de potencia, ¿no? O sea, 0.85, o podemos hacer con coseno del ángulo de 31.78. Con cualquiera de los dos es correcto. Ups, no, otra vez. Aquí está. Que todo eso es FP. Y también podemos poner pérdida en el cobre, que es igual a intensidad de salida al cuadrado sobre RS al cuadrado. Acuérdense, pérdidas en el cobre. Por esa razón, si vamos a ocupar solo las pérdidas que están en la parte que están arriba, ¿no? En esta. Aquí, este es transformador. Aquí tenemos este. Aquí tenemos el otro voluminado, el secundario. Bueno, el que está aquí, no nos importa porque estas son pérdidas en el hierro. Estas, las de arriba, son pérdidas en el cobre. Pero como nos pide de salida, nada más nos vamos a concentrar con estas. ¿Sí? ¿Correcto? Correcto. Y solo la parte real. De hecho, aquí te les dice que solo es la parte real. Pérdidas en el núcleo. P núcleo. Núcleo. Aquí es igual. Bueno, algo que ya tenemos. BP sobre alfa al cuadrado sobre RC. Este RC es la RC del núcleo, que es el que está aquí. O aquí, depende de donde lo hayan colocado. Ahora sí, cuando hablemos del núcleo se va a ocupar ese, y cuando hablemos de cobre se va a ocupar el que ya les dije. Ok, suprimir. Ahora sí. Pérdidas en el núcleo. Y ahora la fórmula de eficiencia es igual a ¿qué? Potencia de salida que la vamos a ocupar de esta sobre la potencia de entrada, o en su caso la potencia de entrada también se puede escribir como potencia de salida más potencia perdida. Ya me lo acabamos. Potencia de salida, potencia perdida es igual a ¿cuánto? Aquí. A resolver estas formulitas. Para el primer lugar. No. Se cerró. Otra vez. Ya me lo acabamos. Ok. Tenemos que P salida, ¿cuánto es? Voltaje en secundario es 120 por la corriente del secundario, que era 83.3 por coseno de 31.78 cos 31.78, o aquí también lo pueden multiplicar por 0.85 porque se supone que es el mismo valor. P salda de 8500.765 watts. Ahora bien, pérdidas en el cobre. PCU a que es igual. Esto básicamente es el efecto Joule, pérdidas por efecto Joule, que es 83.3 periódico al cuadrado por RS, que nuestra parte real, lo pueden corroborar si quieren, es en el cobre, en el embobinado, 0.013906. PCU es igual a 96.5694 watts. Ahí está, ahí lo tienen. Y me falta para P núcleo.
sea, un poco mejor. P núcleo es igual a nuestra relación esta, que ya la habíamos sacado. Si se acuerdan, nos dio 118.973 al cuadrado sobre, o sea, básicamente todo esto es esto, acuérdense, porque ya lo sacamos, sobre P salida, que es, aquí está, 8500. No, P núcleo. Es esta, RC, parte real de nuestro núcleo. La parte real era de 378.883 ohms, así es. Esa era la parte real. Y nos da de 37.36 watts. Tenemos esta y tenemos el de arriba. Me estaba confundiendo porque la que sigue, ahora sí, ya quiero acabar. Eficiencia de tu transformador. ¿Cuál es la eficiencia de tu transformador? Bueno, es la potencia de salida, que dijimos que era 8500.765 watts sobre 8500.765 watts más 37.36 watts, que es igual al 0.984, que en porcentaje se multiplica por 100. Transformador tiene una eficiencia del 98.4%. Y ya así se acaba. Eso es todo. Y ya terminamos con todos los incisos y se entrega el examen. Y yo, ya porque esto me va a explotar.